ॐ अज्ञानतिमिरान्ध्रस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जयतां सुरतुर्भङ्गोर्मन्दमते गते दिव्यारविन्दार्णकल्पद्रुमादस्य मद्रत्नाकरसिंहासनस्तु श्री श्री राधाकृष्णगोविन्ददेवो प्रेष्ठानुसेव्यमानं श्रीमान् रासरसारम्भी वंशी वटतटस्थिता कंसमेन संयोगी गोपीनाथकृष्ण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So first of all, I offer my humble respectful obeisances to the feet of my Gurupad Badhu Nityalila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Sadasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Bhaman Goswami Maharaj and Nityalila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Srimad Bhakti Vedanta Srila Narayan Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble respectful Dandavat Pranam Nityalila Nityalila Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Bhakti Vaibhav Puri Goswami Maharaj and Srila Bhakti Raka Siddhar Goswami Maharaj and all senior devotees and all devotees and presented all of my respectful guests. Antes que nada ofrezco mis humildes y respetuosas reverencias a los pies del loto de mi Guru Padma, su divina gracia, Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Sata Sri Sri y también a su divina gracia, Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Sata Sri Bhakti Vedanta Srila Narayan Maharaj. Y simultáneamente ofrezco mis humildes dandavat pranam respetuosamente a los pies del loto de su divina gracia Nitya Lila Pravishtam a Bhakti Vedanta Swami Maharaj y Srila Bhakti Vaibhava Puri Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rakshak Siddhar Maharaj, de todos los grandes acharyas Vaishnavas. Y asimismo ofrezco mis humildes y respetuosas reverencias a los pies del loto de todos los Vaishnavas
y Vaishnavis y los invitados aquí presentes. Jaya, I want to speak few words. We are very close to our Guru Varga's appearance and disappearance day, especially Gurudev Nitya Prishna Vaman Goswami Maharaj, his appearance day, and Nitya Prishna Vishnupad, Ashur Bhaktivedanta Saranand Goswami Maharaj, disappearance day. Estamos muy cerca del día de la aparición de su divina gracia, Nitya Prishna Vishnupad Stotara Santas Srimad Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj, y también el mismo día de la desaparición de su divina gracia, Nitya Prishna Vishnupad Stotara Santas Srimad Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. So, only 2 days and tomorrow, midday we have to hear. So, we'll speak about our Guru Varga's life history and their contribution. Y así pues, Maharaj ha decidido el día de hoy y el día de mañana hablar acerca de nuestros Guru Vargas y la contribución que ellos han dado en su vida. So, Srila Nitya Prishna Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj, he was born in East Bengal, Bangladesh. Y así, Srila Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj nació en Bengala Oriental, lo que ahora corresponde con Bangladesh. Then, when he was 7 or 8 years old, then he came Bangladesh to Navadvip Dham Parikrama with his mother. Y así, cuando él tenía 7 u 8 años de edad, él acudió a Navadvip para hacer Navadvip Parikrama con su madre. When he first met with Bhakti Siddhanta Srila Prabhupada, then he completely surrendered unto his lotus feet. Y así, cuando tuvo oportunidad de conocer a Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, se rindió completamente a sus pies de loto. After Navadvip Parikrama, all devotees they also returned back their home. Después del Navadvip Parikrama, todos los devotos solían regresar a su casa. That time, his mother also told, we have to return back to home. Y entonces, en aquella ocasión, su madre le dijo también, tenemos que regresar a nuestro hogar. But he told, no, where I will go my home? My home is here, I will not go back. Pero entonces él dijo, no, yo no tengo, mi hogar es aquí, no tengo deseos de ir a ninguna otra parte más que aquí, porque aquí es mi hogar. Now, he told that 7 or 8 years boy, he told, now I have come in my real home. Y entonces él, a pesar de que era un niño de 7 u 8 años de edad, dijo, este es mi verdadero hogar, he encontrado lo que es mi verdadero hogar. Now I am staying with my real father's house. Y ahora me voy a quedar en la casa de mi verdadero padre. Completely surrendered lotus feet of Bhakti Siddhanta Prabhupada. Y así quedó completamente rendido a los pies del loto de Srila Bhakti Siddhanta Saraswati So for Prabhupada. this, our scriptures also explain, the Sai se param bandhu sai pita mata, Shri Krishna charan jai prema bhakti data. One who gives prema bhakti in my heart is my real mother and father. Y así se dice en las escrituras que aquel que me da el prema bhakti en mi corazón es mi verdadero padre y mi verdadera madre. And he is my real friend and he is my all in all. Y él es mi verdadero amigo y es todo para mí. So Srila Gurudev Vaman Goswami Maharaj, he received Harinam from Bhakti Siddhanta Srila Saraswati Prabhupada. Y de esta manera recibió entonces Diksha, Harinam de Harinam Diksha. Harinam y Diksha, las dos. One is called Nam Diksha and is called Mantra Diksha. Nam But Diksha. both has value. Los dos son de valor y los dos los recibió de su divina gracia Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. Recibió solo Harinam Diksha. Harinam Diksha. No, el Diksha no. Es correcto. That time Prabhupada gave his name, En aquel tiempo Prabhupada le dio su nombre, Sajjan Sevak Brahmachari. Sayan Sevak Brahmachari. Means is one who serves all the Vaishnavas
Sajjan means he is sadhu. Sayan quiere Sanskrit decir word sadhu. Sajjan means sadhu, saintly person. Sayan quiere decir sadhu o persona santa. Sevak, he serves all the sadhus. Y For this Sevaka, regard, Bhaktivinoda Prabhupada gave his name Sajjan Sevak Brahmachari. por esa razón le dio el nombre de Sayan Sevak Brahmachari, porque él realmente servía a los sadhus. But his parents gave his name Santosh. Pero sus padres le habían dado el nombre Santosh. But Bhaktisiddhanta Srila Prabhupada gave his name Sajjan Sevak Brahmachari. Pero Srila Bhaktisiddhanta le dio el nombre Sayan Sevak Brahmachari. We heard direct lotus lips of Gurudev, Pawan Goswami, he told, when he attended in Navadvip, what is called Mayapur, and Gurudev, Bhaktivedanta Prabhupada's temple, every day he served all the Vaishnavas. Y así hemos escuchado de los labios del loto de Srila Gurudev Vamana Goswami Maharaj que él todos los días hacía servicio para los Vaishnavas en Mayapur. If you listen the character of Narad Rishi, in the same way, my Gurudev, childhood pastimes, and said Narad Rishi. How Narad Rishi served all the sadhus and took remnants. In the same way, Gurudev, Bhaman Goswami Maharaj, then that time is Sajjan Sevak Brahmachari, he served all the Vaishnavas. Y si ustedes han escuchado hablar de los pasatiempos de Narada Rishi, van a encontrar que son muy parecidos a los pasatiempos infantiles de Srila Vamana Maharaj, porque él, precisamente bajo el nombre de Sayan Sevak Brahmachari, se dedicó desde niño a servir a todos los Vaishnavas. So Gurudev told every day he made the seat of the Vaishnavas when they are taking prasadam. Y así He put the seats. él ponía los asientos en donde tomaban prasadam los Vaishnavas. Nowadays, seats are taking one big, what is called, mats, showing this side to there, maybe 10, 20 meters, showing this way and going. Ahora se usan una especie de tapetes gigantes que miden como 20 metros para que se sienten, pero en ese tiempo no era así. That time Gurudev told all Vaishnavas sitting on the small wooden seat. En aquel tiempo se sentaban en unos asientos de madera. Understand? So you can understand about 100 Vaishnavas in the temple. One small wooden seat he put, and when Vaishnava took prasad, then again also put in one place. One way. Así entonces imagínense a ese niño de corta edad sirviendo a 100 Vaishnavas y poniéndole sus asientos de madera que eran como 100 asientos y luego acomodándolos en un solo lugar, todo el esfuerzo que tenía que hacer. And he also cleaning or the courtyards where Vaishnava after taking prasad he clean and in the Y después de que terminaban de honrar su prasad, limpiaba los patios en donde había encontrado. And he took the remnants of Vaishnavas. That is called Vaishnava Uchishta, the remnants of the Vaishnava. Y entonces él a la vez consumía los remanentes de los Vaishnavas, lo cual se denomina Uchista, Vaishnava Uchista, que viene siendo el comer los remanentes de los Vaishnavas. And then Narada he told his life history. Hey Vasudev, when I was 5 years old and used to come meet with sadhu with my mother, then I also in this way served sadhus. Y también Narada Rishi, cuando le explica a su discípulo Vyasadeva, dice, yo cuando tenía 5 años también acompañaba a mi madre y solía hacerle servicio a los sadhus. And also every day chanted 64 rounds holy names, 1 lakh holy names. Y así todos los días también él cantaba un lakh, es decir, 64 rondas de santos nombres. And in the beginning, in the Gaudiya Math, Prabhupada's rule, temple room is very strict. Sí, en aquel tiempo, en el mat de Srila Prabhupada, las reglas eran sumamente estrictas. Those who not attend Mangalarti, they cannot take the breakfast. Y si alguien no asistía a Mangalarti, no podía tomar desayuno. If you not chant 64 rounds, and you cannot take prasad also midday fast. Y si no cantabas tus 64 rondas diarias, tampoco podías tomar tu prasadam de mediodía. That time Gaudiya Math rules and regulations very strict.
En aquel Every tiempo, brahmachari, single brahmachari, every day chant 64 rounds and holiness. en aquel tiempo las reglas eran sumamente estrictas y los brahmacharis tenían que cantar sus 64 rondas a como diera lugar. And Prabhupada, Bhaktivinoda Prabhupada, every day he gave some lesson about slokas of Upadesamrita, Manasiksha, Sikshashtaka, Bhagavad Gita, etc. Y así todos los días Srila Prabhupada daba lecturas y daba conferencias acerca del Mana Shiksha, del Upadesamrita, del Bhagavad Gita y de otras escrituras védicas. Gurudev told that that time Prabhupada gave only one sloka or two slokas, but every day I learn about 10 to 15 slokas. Y entonces Srila Gurudev decía que aunque Prabhupada nada más hablaba de uno o dos slokas, él todos los días aprendía entre 10 a 15 slokas diariamente. And Prabhupada, Bhaktivinoda Prabhupada, he encouragement and all the neophyte devotees, if we will learn more slokas, he will get more chocolates. Y entonces, como a manera de animarlos, Srila Prabhupada les decía a los brahmacharis, si ustedes aprenden más sus slokas diariamente, van a recibir una ración extra de chocolates. Srila Gurudev told other brahmachari maybe 1, 2, 3, very rare 5 slokas they commit memory. But Gurudev told every day I 15 to 20 slokas I commit memory. For this regard I got lot of chocolates from Prabhupada. Entonces, solía decir Gurudev que otros brahmacharis nada más se aprendían 5 slokas diariamente o algo así, pero que él todos los días se aprendía de 15 a 20 slokas y por esa razón recibía raciones adicionales de chocolates de Prabhupada. Gurudev Bhavankrishna says so much. His merit and memory is very powerful. Just to look one sloka, then remember. Dice, Gurudev tenía una memoria prodigiosa, una memoria casi fotográfica, con solamente ver una vez un sloka, se lo aprendía para siempre. One day we asked Gurudev, how many slokas do you know? Una vez le preguntamos a Gurudev, Gurudev, ¿cuántos slokas conoce usted? He told 7 days, 7 nights of his faith, my slokas you will never stop. Y You entonces, cannot imagine how many slokas he learned. dicen, ustedes no pueden ni siquiera imaginar cuántos slokas aprendió él. Eh? For this regard, all Gaudiya Vaishnava gave him title Gaudiya Dictionary. Por esa razón, en el Gaudiya Math le dieron el título de Gaudiya Dictionary. Dictionary? Diccionario de la Gaudiya Math. If you want to know any slokas by anything, so dictionary. So just you also ask to Bhavan Sri Maharaj, Sajjan Seva Brahmachari, this sloka is where, which edition, which book, which page, also remember. Y él recordaba en dónde estaba cada sloka que se aprendía, en qué libro, en qué capítulo, en qué versículo y en qué página. And if you listen his Harikatha or his book, most of the slokas is full of slokas. Dice, y si ustedes leen algunos de los libros que él escribió, siempre están refiriendo y remitiendo llenos de slokas. He always gave the evidence from the Shastra. He told the Shastra, that is called our law book, evidence. Y él siempre daba las evidencias de los shastras, porque él decía que los shastras eran como nuestros códigos legales. Very intelligent. And if you cannot find out any sloka, then we ask, where is this slokas? And which edition of this book is? Baharampur edition, any slokas can ask, he will tell. And we tell which page number also. Y así siempre. Maybe you can utter the slokas, and Gita-jani slokas, but if you tell which page, you cannot remember. Dice, y él cuando se le preguntaba por cualquier sloka, él podía decir en qué libro, en qué edición, en qué página y en qué lugar estaba citado ese sloka. Bhagavan Sri Maharaj, he also quoted Srimad Bhagavad Gita, this sloka, page number, this, and this edition. Edition is Y entonces Srila Vamana Goswami Maharaj decía, les voy a referir un verso del Bhagavad Gita de tal edición y de tal página. So just as for this regard, all Gaudiya Vaishnava gave him Gaudiya Dictionary. Por esa razón le pusieron el sobrenombre del diccionario Gaudiya. And he was expert all kinds of service.
Y él era experto en toda clase de servicios. And that time Chaitanya Math, Narahari Prabhu, he is the temple commander. Y en aquel tiempo, Narahari. Narahari Prabhu era el comandante del templo. And he always served under guidance of Narahari Prabhu. Él siempre sirvió bajo la guía de Narahari Prabhu. And he is called the mother of Gaudiya Math. Y se le llama la madre de Gaudiya Math, a Narahari. Any Vaishnava, anytime will come. He also served to him. Dice, cualquier Vaishnava que llegara tenía que servirlo a él. Sometimes Narahari Prabhu he has no time to chant holy names. En algunas ocasiones Narahari Prabhu no tenía tiempo para cantar sus rondas. Whole day he served Vaishnava. Any Vaishnava will come, servicing, cooking, and Porque él siempre estaba involucrado en servir a los Vaishnavas, cocinándoles y haciéndoles servicio. and sometimes he become very tired. So he have to chant holy because Prabhupada rules in temple. Every single brahmachari have to chant how many? 64 rounds. Y en aquel tiempo, según se les recordarán, todos los brahmacharis tenían la obligación de recitar 64 rondas diarias. So for this regard, Narahari Prabhu, he also meant to understand in his Sikha, understand? Yes. And chanting holiness. When eyes closed and this way, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Entonces dijo que en ocasiones se sentía muy cansado Narahari Prabhu, pero se hacía unas ataduras en la sica y así cuando Con un clavo. como con un clavo, cuando se empezaba a caer, automáticamente se despertaba y proseguía. Because whole day he served Vaishnava, so sometimes he tired, his body become very tired, so sleepiness coming. So for this, Prabhupada you know every single brahmachari, every chant, so when in midnight chanting holy names and sleepiness coming, then again. Y como hacía mucho servicio en todo el día, no le daba tiempo de cantar sus rondas en el día y entonces en la noche cuando ya estaba muy cansado se ponía a cantarlas, pero lo hacía de tal manera cuando se amarraba la sica que de todos modos se despertaba y terminaba por cumplir su cuota diaria. Srila Gurudev told, most of the time I am associated with Narahari Prabhu and Vinod Vihari Brahmachari, Keshav Goswami Maharaj. Y entonces Gurudev solía decir que se asociaba mucho con Narahari Prabhu y Vinod Vihari Brahmachari. Understand? They are senior most devotees in the temple of Prabhupada Chaitanya Math. Los devotos mayores del templo del Chaitanya Math. Vinod Vihari Brahmachari also so much love and affection with him. Sí, y Vinod Vihari Brahmachari tenía demasiado amor y afecto por él. Understand? Vinod Vihari Brahmachari, he looked after all the properties of Bhaktivinoda Prabhupada in Mayapur. Sí, y Vinod Vihari Brahmachari estaba a cargo de todas las propiedades de Srila Prabhupada en Mayapur. Understand? ¿Entienden? And his Vinod Vihari Brahmachari external activities is as like, what is it called? Visay, you know? Visay means engaged with material things. Y aparentemente desde un punto de vista externo, Vinod Vihari Brahmachari aparentaba ser una persona visaya, que significa una persona dedicada nada más a actividades materiales. Understand? Sometimes Algunas his veces, god brothers complain to Bhaktisiddhanta Prabhupada, oh, Vinod Vihari Brahmachari is completely materialistic. He did not put tilak, not chanting Gayatri mantra, not chanting holy names, always engaged to Mayapur property, going to the court, this. y entonces en algunas ocasiones sus hermanos espirituales se quejaban ante Prabhupada y le decían, Vinod Vihari Brahmachari es una persona completamente materialista, no canta su Gayatri, no canta sus rondas, se la pasa involucrado así haciendo sus cuentas y visitando las cortes. Entonces, ¿qué clase de persona materialista es? But that time Prabhupada chastisement to them. If you criticize Vinod Vihari Brahmachari, then you will go hell. Y entonces regañaba Srila Prabhupada a sus discípulos y le decía, si ustedes critican a Vinod Vihari Brahmachari, van a ir al infierno. Vinod Vihari Brahmachari night time when everybody sleep, maybe midnight and 1 a.m. and he also chanted holy names
and put it anik, tilak, everything. But that time no one looking to him. Dice, y Vinod Vihari Brahmachari hacía todo lo que tenía que hacer, pero lo hacía cuando ya todos estaban dormidos. Por las noches él se ponía su tila y cantaba sus rondas, pero nadie se daba cuenta porque ya estaban todos dormidos. Sometimes those who are exalted, elevated Vaishnavas, their external activity is very difficult to understand. Y algunas veces cuando uno está observando a los Vaishnavas externamente, las actividades que realizan son difíciles de entender. Understand? For this regard, Bhaktivinoda Prabhupada, he told, should not criticize Vinod Vihari Brahmachari. Y por esa razón Bhaktisiddhanta Prabhupada les dijo, no deben de criticar a Vinod Vihari Brahmachari. And he always, Vinod Vihari always absorbed to serve Mayapur Seva. Y Vinod Vihari Brahmachari siempre estaba absorto en hacer servicio de Mayapur Seva. And sometimes Vinod Vihari Brahmachari, his dress is as like gorgeous and materialistic people dress. Sí, y en ocasiones Vinod Vihari Brahmachari se vestía como una persona ordinaria con su traje normal, o sea, con traje de persona He materialista. used to go the court and ride on the one very nice, beautiful blackish horse. Y solía ir a la corte montado en un caballo de color negro muy hermoso. And so for this regard, everybody called him Vinod Babu. Vinod Babu means who was very gentleman. Entonces, Jamindar. lo llamaban Vinod Bau, que significa que es un terrateniente o un zamindar o un caballero muy especial. Understand? ¿Entienden? In Bengali words, Babu means he was very aristocrat and gorgeous dress, as like emperor. So everybody called him Babu. En el idioma, As like Abhay Babu. Bhakti Vedanta Swami Maharaj, when he was very rich and also businessman. For this regard, everybody called him out and Abhay Babu. Babu means he was very, what is called, a rich person, look like emperor. Y así, tanto Srila Vinod Vihari Brahmachari, que después fue Srila Bhakti Pragyan, solía vestirse como todo un aristócrata, al igual que Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj. También era una persona rica y se le llamaba When he was in house, Abhay that time Babu. his name, everybody called him Abhay Babu. Y todo el mundo lo llamaba Abhay Babu. So I just compare, Babu means his word. Who is Porque Babu es very rich person. una persona Very muy rich rica que parece ser un emperador. Understand? And he is not Mayar. Y no era avaro. And his hand is completely hard and open. Y sus manos son completamente libres de dar todo lo que le piden. Some rich person has lot of money but not spend anything. But some rich person has lot of money and also completely his hand is open. If anybody asks, he take this. Hay personas ricas que tienen mucho dinero pero no sueltan un clavo. Y hay personas que tienen dinero que son muy generosas. Entonces ellos eran así. Understand? So in the same way, Vinod Babu, when he used to go to court in Krishnanagar, then he also ride on a very nice, beautiful black horse and sitting, and nice gorgeous and cloth. Y de esta manera Vinod Vihari Brahmachari se ponía unos trajes demasiado opulentos, unos trajes preciosos, y se montaba en su caballo negro cuando se dirigía a la corte y se vestía de esta manera como muy ostentoso. Maybe you have seen the photo when what is called English government Lord Curzon came in Vinod Vihari and received to him and look how is gorgeous clothes as like Englishman, de qué manera tan very nice, opulenta se beautiful. vestía. Black this side. Dice- This side Prabhupada, Vikram Prabhupada, and this side Vinod Vinod Vihari. Ahí está Brahmachari. Prabhupada y ahí está Vinod Vihari Brahmachari, vestido de negro. In black. Yeah, black, very nice, beautiful. That as like what is called Englishman cloth, you know. Usaba como ropa de los británicos. Understand this? Understand? What is actual Babu means this?
Y Babu And a gentleman. literalmente significa caballero. And very courteous and very super excellent person. Se era una persona opulenta y súper excelente. And sometimes when he crossed the river in the boat, and where they maybe 5 paisa, he gave to them and 25 or 100 paisa. Dice, y en ocasiones cuando tenía que cruzar el río en una de las lanchas en las que se cruza, generalmente lo que dan es lo que pagan de pasaje son como 25 paisas, pero él daba 10 veces más. Él daba 20 o... The boat fare, maybe that time boat fare 5 paisa, that time. No? La tarifa era de 5 paisas. But he gave to them, and sometimes also 20 paisa or 100 paisa that time. Pero en ocasiones daba 20, en ocasiones daba hasta 100 paisas. Understand? Just to understand that the rickshaw cost maybe 5 rupees, he gave you 10 rupees, 20 rupees. Take it. Dice, y él pagaba entonces mucho más de lo que era la tarifa, pagaba a veces el doble, el triple o hasta So for 20 veces más. this regard, all rickshawala, they are waiting when Binod Bhai will come. Por esa razón todos los que estaban manejando las rickshaws, nada más estaban como cazándolo para que se fuera con ellos. So all rickshawala coming, Binod Babu, come in my rickshaw. Y no, venga conmigo. Like lottery, you will go which car, which rickshaw or whole days and money you will get from him. Porque siempre estaban esperando, acechándolo para conseguir dinero de él, porque siempre daba cantidades muy generosas. So for this regard, his god brothers also complained to Prabhupada. Oh, Binod Bihari Brahmachari, he just wasted our money. Por esa razón, sus hermanos espirituales se quejaban ante Prabhupada y le decían, Binod Bihari nada más está desperdiciando nuestro dinero. We are collecting one pennies, and he wasted a lot of money. Dice, nosotros estamos colectando con dificultad los peniques y él se lo gasta todo en sus propinas. Then Prabhupada chastisement, they don't know. Don't criticize Binod Bihari. What he is doing, that's the perfect. You don't know. Y entonces Prabhupada les decía, no critiquen a Binod Bihari, lo que él hace es perfecto, ustedes no saben todo lo que él hace. That means, who is Uttam Mahabhagavat, very difficult to understand his external activities. Eso quiere decir que es muy difícil saber cuáles son las actividades externas de un Uttama Mahabhagavat. So, Gurudev Bhaman Goswami sometimes he glorified. My Gurudev Bhaman, Binod Bihari, what is called. My Gurudev, Bhakti Pragyan Kesar Goswami Pad, his personalities were and incredible. Y entonces, en ocasiones, Srila Vamana Goswami Maharaj solía glorificar a Srila Bhakti Pragyan Kesar Goswami Maharaj y decía, él es una persona increíble. You try to understand two kinds of Vaishnava. One is called Vaishnava Pray and another is called Visai Pray. Hay dos clases de Vaishnavas. Traten de entender uno que se llama Visai, Vaishnava Pray and Visai Pray. Y Visai Pray. Vaishnava Pray means you look like Vaishnava, actually not Vaishnava. That is called Vaishnava Pray. Vaishnava Praya quiere decir es uno que parece Vaishnava, pero no lo es. Putting tilak, kunti mala, japa mala, Se pone tilak, kuntimala, yapamala, but completely what? Materialistic. pero es una persona completamente materialista. So that is called Vaishnava Pray. Es lo que se llama Vaishnava Praya. Visai Pray means look like Visai, but completely absorbed with Krishna Seva Govinda Seva. Y Visai Praya quiere decir que es una persona que se parece a una persona materialista, pero está completamente absorto en el Seva de el Señor Supremo. Do you understand? ¿Entiende? So which is best? Visai Pray or Vaishnava Pray? Así que será mejor Vaishnava Praya o Visai Praya. Look like Visai, and materialistic. Dice, se parece un Visai, una persona Just materialista. I give example, Binod Bihari Brahmachari look like Visai. Ya les di el ejemplo, Binod Bihari Brahmachari parecía Visai, parecía materialista. They will see that photo. They go, oh, he's completely what? Materialistic people. Parecía una persona completamente materialista. Understand? That is the Lord Karjan. When he first came in Calcutta, that time Bhaktivedanta Prabhupada and Binod Bihari Brahmachari received him. Dice, y así él decía que cuando él llegó por vez primera, Executive official. cuando él llegó por vez primera, dicen, ahí estaba Srila Prabhupada y estaba
Vinod Vihari Brahmachari y para recibirme, me recibieron. Look, the Prabhupada dress and Vinod Bihari Brahmachari different. Se vean, Prabhupada vean. dress, sannyas dress. Vean el vestido, la vestimenta que usaban ellos, como era muy diferente. Nityananda Prabhupada sannyas dress, red cloth and red turban. And Vinod Bihari Brahmachari look like same Lord Karjan. This. The British government Y así activity vean, officer. vean cómo se vestía Prabhupada como un sannyasi. You think he con also turbante. maybe he came from London. Dice, y Vinod Vihari Brahmachari se vestía como una autoridad británica, como si hubiera venido de Londres. If you see the photo. Why I am saying it? Because sometimes you cannot understand the Uttam Mahabhagavats external activities. Dice, por eso es muy difícil entender las actividades externas de un Uttama Mahabhagavata. That's it. So just I will return back, Srila Gurudev Bhaman Singh Maharaj told. And so always I associate with Vinod, what is his name? His name? Narahari Prabhu and also Vinod Bihari. Y por esa razón nos solía siempre mencionar Srila Gurudev, cómo él se asociaba siempre con Narahari Prabhu y con Vinod Vihari Brahmachari. And Gurudev told, always I serve and under guidance of Narahari Prabhu. Y Gurudev decía, yo siempre serví bajo la guía de Narahari Prabhu. And cutting sabji and cooking everything. Él preparaba el sabji, cocinaba, etc. You cannot imagine my Gurudev, Bhaman Krishna, when he cooked, there is as like sweet nectar, just Srimati Radhika she cooked. No se pueden imaginar qué delicioso cocinaba mi Gurudev. Es como si fuera Srimati Radhika. Lo que él preparaba era como un néctar delicioso siempre. Understand? And when he cut the sabjis and prepared it perfectly, Él siempre preparaba el sabji de una manera perfecta. Lo cortaba de manera perfecta. because your sabji will be perfect, depend on your cutting. Porque el sabji va, la perfección del sabji va a residir en la forma como lo corten. Understand? One piece of potato is small, one is big, so how possible cook properly? Dice, si cortan un pedazo de papa pequeño y un pedazo de papa grande, ¿cómo vas a poder cocinar bien eso? And everything you have to properly cut. Same size. Todo tiene una manera ideal para procesarse, para prepararse. So Nityananda Prabhupada gave him also Harinam and also Nrsimha mantra. Y Bhaktisiddhanta Prabhupada le dio Harinam y Nrsimha mantra. And very powerful Nrsimha. If you, in your life any and calamity will come, you chant Nrsimhadev and Nrsimhadev will save you. Y si tú tienes en tu vida, en alguna ocasión, alguna calamidad, órale con el mantra al Señor Nrsimhadev y te va a rescatar. Lord Nrsimhadev is called the Bhakta Vatsal. So much love and affect and parental affection with his devotee. Bhakta Vatsal Bhagavan Nrsimhadev ki. Nrsimhadev se le llama Vatsa Vatsal Bhagavan, que quiere decir Bhakta Vatsal Bhagavan, que quiere decir que es muy amoroso con los devotos. So for this regard, you can see most of all our Gaudiya temples, Nrsimhadev Murti is there. Por eso el Murti de Nrsimhadev está allí. Understand? Because if you do bhajan and sadhana, even the other demigods will disturb you. Dice, porque cuando tú hagas vayan y sadhana, incluso los envidiosos te van a perturbar. But if you remember Nrsimhadev, then all your obstacles will be destroyed. Pero si tú invocas a Nrsimhadev, todos tus obstáculos serán erradicados. Bolo Nrsimha Jai Jai Prahlada Jai Jai Nrsimha Jai Jai Prahlada Jai Jai Prahlada Jai Jai Nrsimha Jai Jai Prahlada Jai Jai Nrsimha Jai Jai Tu Nrsimha Paratu Nrsimha Nrsimha Bala Nrsimha Jato Jato Jami Tato Nrsimha Jato Jato Jami Tato Nrsimha Nrsimha Bhair Nrsimha Nrsimha
Bhakti Prakan Keshav Goswami Maharaj, he built the temple in Navadvip Dham, Devananda Gauriya Math. You can see in the main gate, that is called Narahari Torah, that Nishinga Devi. Y así, precisamente, Bhakti Pragyan Keshav Maharaj construyó precisamente su templo de Devanand Gauriya Math enfrente del templo del señor Nishingadev, Main gate. en su puerta principal. Esta es la puerta Narahari Torana. That is called Narahari Torah. Se llama Narahari Torah. Torah means gate. Torah quiere Gate decir of Narahari, Nishinga. puerta principal. Nishinga Dev destroy all your obstacles. El señor Nishingadev destruye todos tus obstáculos. So for this regard, just as you told, the Bhakti Siddhanta Prabhupada, he gave Harinam Mantra Diksha to him and also Nishinga Mantra. Y como les había dicho, precisamente Bhakti Siddhanta Prabhupada le dio Harinam y también el Nishinga Mantra. Yeah. So Gurudev told, every day I chanted holy names, Nam Harinam Mahamantra and also Nishinga Mantra. Y entonces Gurudev decía, yo todos los días cantaba el Harinam Mahamantra, pero también Nishinga Mantra. And Prabhupada also admitted him in the school that is called Bhakti Bhavan school in there. Y también Prabhupada también lo puso dentro de una escuela que se llama Bhakti Bhavan. And then every day Gurudev and he used to go to the school. Y todos los días Gurudev solía ir a la escuela. Morning he had to go to school. Él por las mañanas iba a la escuela. So one day rain and heavy rain. Y un día estaba lloviendo muy fuerte. There may be rainy season. Era la época de lluvias. And maybe 2-3 hours continue also had heavy rain, shower of rain come. Y había una lluvia demasiado fuerte que estuvo cayendo por más de 3 horas. So Gurudev, that time, what is his name? Narahari Prabhu told, oh, today is rainy day, and so much rain, maybe today school closed. Y entonces ese día Narahari Prabhu le dijo, hoy es un día demasiado lluvioso, tal vez la escuela permanezca cerrada. So today no need to go to school. Así que el día de hoy no necesitas ir a la escuela. So Gurudev Sajjan Seva Brahmachari, he washed his cloth. Y entonces Gurudev Sayan Sevak Brahmachari That se time, dedicó a lavar su ropa. every brahmachari only one cloth. En aquel One tiempo- t-shirt, one and cloth, one dhuti, no, not many. En aquel tiempo todos los brahmacharis nada más tenían una sola muda de ropa, una sola camiseta. When you wash your cloth, just you put the gamcha, you know, one piece of cloth. Dice, y cuando tenías que lavar siempre tu ropa a diario para ponerte la misma ropa y So- usar tu gancha. So, Sajjan Seva Brahmachari, he washed his clothes. Because today, no school holiday, because school closed. Vinod Vihar is his name. Narahari Prabhu told, today no need to school, go to school. So, for this regard, he washed his cloth and just put the gamcha, you know. Y entonces en aquella ocasión, precisamente Narahari Prabhu le dijo, hoy está demasiado fuerte la lluvia, así que no vas a ir a la escuela. Y por eso no fue a la escuela y se puso a lavar su ropa mientras se ponía su gancha. And he was cutting sabji and assist to Narahari Prabhu. Y él estaba cortando su sabji para Narahari Prabhu. And in the meantime, Prabhupada, he came in that place. Y entre tanto, Prabhupada llegó a aquel lugar. Prabhupada Bhakti Siddhanta Prabhupada. Bhakti Siddhanta Prabhupada. And Prabhupada told, Sajjan, today you will not go to school? Y entonces Prabhupada le dijo, Sayan, ¿no fuiste hoy a la escuela? You have to go to school every day. You don't, stop go to school. Tienes que ir a la escuela diariamente, no pares esa actividad. But he did not say anything. Pero él no dijo nada. Then after a few minutes, Gurudev is thinking, oh Prabhupada, Gurudev, his desire I have to go to school. Y después de un tiempo se quedó pensando, dijo, tal vez la idea de Gurudev Prabhupada es que yo vaya a la escuela. Guru's desire is that I have to go to school. Dice, el deseo del Guru es ese, entonces tengo que ir a la escuela. Arihar, Vaishnava, Narahari Prabhu, he told, no need to go to school today anyway. But Guru's desire, I have to go to school.
Y entonces Narahari Prabhu le había dado la instrucción de no ir a la escuela, pero el deseo de su guru era que fuera a la escuela. Then Vinodev, what is called? Sajjan Seva Brahmacharya, what to do now? Y entonces Sayan Seva Brahmacharya dijo, ahora ¿qué voy a hacer? Then the Narahari Prabhu told to Prabhupada, for today heavy rain, so maybe school closed. So for this guy, he washed all his clothes. Y entonces le dijo, What's his clothes? Narahari Prabhu así, Bhaktisiddhanta. Narahari Prabhu le dijo precisamente a Bhaktisiddhanta, como fue un día muy lluvioso, yo le di la instrucción de que mejor no fuera a la escuela y lavara su ropa. But Prabhupada just used this word, no, don't stop, they're going to school, you have to go to school. Pero Prabhupada había usado estas palabras, tú no debes de dejar de ir a la escuela. Then Gurudev is thinking, what to do? Guru's instruction, I have to go to school. His desire, I have to go to school. Y entonces Gurudev se quedó pensando, yo tengo que obedecer a mi Gurudeva porque el But I have to deseo de go to él, school. el deseo de él es que yo vaya a la escuela. Pero You ¿cómo, cannot go to school with a gamcha. ¿cómo le voy a hacer para ir a la escuela? No puedo ir a la escuela con mi gamcha puesta. Understand? You have to go to school uniform. Eh? Tienes que ir a la escuela vestido con tu uniforme. Otherwise, no one to permission to enter the school. Si no, no te van a dar permiso de entrar a la escuela. He's coming to school to wear the gamcha. Si no, tienes que ir taparrabos o con una gamcha. Pues no. Generally, Bengal people, they use the gamcha when they used to the toilet. Generalmente la gente de Bengala se pone una gamcha cuando acostumbra ir al baño. Understand? ¿Entienden? And do you understand? No. ¿Entienden? What do you understand? What did he say? Que la gente de India en The Bengal people in Bengal, usa gamcha para ir al baño. they wear gamcha for going to toilet. Huh. So you are coming to school where the gamcha, then this is not toilet place. Entonces, si tú vas a la escuela vestido con una gamcha, van a decir, tú no, aquí no es un excusado para que vengas vestido de esta manera. So now how will you go to school? By Prabhupada's instruction, he have to go to school. Sí, y entonces Gurudev se quedó pensando, ahora cómo le voy a hacer para ir a la escuela, porque Prabhupada me dio la instrucción de ir. Then my Gurudev thinking what to do now. Y entonces mi Gurudeva se quedó pensando qué iba a hacer. I already washed my all clothes. Y dijo, ya lavé toda mi ropa. Then Gurudev told, just I came in my room and remember to Nishingadev. And Y entonces Gurudev dijo, regresé a mi cuarto y recordé a Nishingadev. when I come in chant Rishinga mantra, then after 2-3 minutes, then I saw all my clothes completely dry. Y después de unos instantes, después de recitar el mantra del señor Nishingadev, Gurudev vio que su ropa estaba completamente seca. Look like that clothes completely warm and also what is called dry in the sun rays. Y a pesar de que era un día lluvioso, la ropa parecía que se había secado en un sol radiante. Magic. Es como una magia. Then Srila Gurudev Bhaman very quickly wear clothes and uniform the clothes, school uniform, and he attended school. Y entonces Srila Gurudev Vamana Goswami Maharaj se vistió con su ropa y entonces se apresuró a acudir a la escuela. Then again midday, Bhaktivedanta Prabhupada, he came down and asked Narahari Prabhu, hey, here is Sajjan Seva Brahmachari. Y entonces un poco más tarde Srila Prabhupada llegó, Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada llegó y le preguntó a Narahari Prabhu, ¿dónde está Sayan Seva Brahmachari? Then Sajjan Brahmachari, Narahari Prabhu told, he went to school. Y entonces Narahari Prabhu le dijo, se fue a la escuela. The Prabhupada, how possible? You told he washed his clothes, how possible he would go? Y entonces le dijo, ¿cómo es posible que haya ido si tú le diste la orden de que lavara su ropa y su ropa estaba mojada? Then what is his name? Narahari Prabhu told, I don't know. Y Narahari You can ask Prabhu him. dijo, la verdad no sé. Then after 4 p.m. when school finished, then Vinodihari got Sajjan Seva Brahmachari returned back in temple. Then Prabhupada asked, and you told you wash your clothes, and how did you attend the school? Y
Y entonces, después de las 4 de la tarde, cuando se terminan las actividades escolares, las escuelas terminan sus labores y entonces los estudiantes salen. Entonces regresó Sayan Sevak Brahmachari ante la presencia de Prabhupada, y cuando lo vio Prabhupada le dijo: ¿cómo fue que pudiste ir a la escuela? That time Sajan Seva Brahmachari honestly told Gurudev, I'm thinking your desire I have to go to school. And for this regard, I came in my room and prayed to Nishingadev and chant Nishinga mantra. Then after a few minutes I saw all my clothes completely were dry. Y entonces, con toda honestidad, Srila Vamana Goswami Maharaj le dijo a Srila Prabhupada, le dijo: Gurudev, lo que pasó fue que yo tenía, yo interpreté su deseo de que usted me dijo que fuera a la escuela. Entonces fui a mi cuarto y le oré al señor Nishingadev, y después de unos cuantos minutos noté que mi ropa estaba completamente seca. Then Prabhupada's heart completely melted and tears flowing down, and he told how Lord Nishingadev is called Bhakta Vatsala. Y entonces el corazón de Srila Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, se derritió y comenzó a derramar lágrimas. Y entonces dijo: ¿cómo es entonces que Nishingadev es Bhakta Vatsala? In this way, many pastimes of Srila Vamana Goswami Maharaj and told when he was in the temple. Y hay muchos otros pasatiempos de Srila Vamana Goswami Maharaj cuando él estaba en el templo. And then, I think after 1 year or 2 years, then Prabhupada departed from this material world. Y después de algún tiempo, Prabhupada partió de este mundo material. And there many things also happened in the temple of Chaitanya Math. Y muchas cosas sucedieron en el templo del Chaitanya Math. And that time Srila, what is his name? Vinod Bihari Brahmachari, he left the temple and came and also established another temple that is called Gaudiya Vedanta Samiti. Y entonces, precisamente, Vinod Bihari Brahmachari se fue de ese templo, el Chaitanya Math, y estableció el Gaudiya Vedanta Samiti. That time 4 persons, the members of the Gaudiya Vedanta Samiti. Y en aquel tiempo había 4 personas que eran miembros del Gaudiya Vedanta Samiti. Vinod Bihari Brahmachari, Vinod Bihari Brahmachari, then also Narsingh Maharaj, Nrsimha Maharaj, with the uncle of what is his name? Vaman Maharaj, que era el tío de Vamana Maharaj. and third also Vaman Goswami Maharaj, El tercero era Vamana Goswami Maharaj. and fourth Y el cuarto, Abhay Charan De Babu. Abhay Charan De Babu. Gaudiya Vedanta Samiti established in the 4 persons. So Sí. that means Abhay Charan Babu, he was the original member of Gaudiya Vedanta Samiti. Dice, y el Gaudiya Vedanta Samiti estaba establecido por estas 4 personas, y originalmente Abhay Charan Prabhu, o sea, Srila Prabhupada que vino acá, era uno de los miembros originales del Gaudiya Vedanta Samiti. Understand? ¿Entienden? So much love and affection with Vinod Bihari Brahmachari and Abhay Charan Babu. Porque había mucho amor y afecto entre Vinod Bihari Brahmachari y Abhay Charan De Babu. Then they will establish that temple, but how to maintain that temple? Y ellos establecieron el templo, pero ¿cómo se iba a mantener ese templo? Not so much food, No había, so much money. no había suficiente dinero ni suficiente comida. Understand? So Gurudev told, sometimes we also just maintain our life to what is called, to eating some, what is called, leaves, boiled leaves. Sí, y entonces Gurudev nos decía que en ocasiones ellos mantenían su vida tan solo con unas cuantas hierbas hervidas que recolectaban. That time temples are not so much rich, not money, not anything. En aquel tiempo el templo no era rico, no había dinero ni nada de eso. And brahmachari, all the brahmacharis, they have learned the austerities, how to be austere. Y todos los brahmacharis tenían que practicar a fuerzas la austeridad. Every Ekadashi,
they also what is called full fast. That's called Nirjala Ekadasi. Y durante los Ekadasis ayunaban totalmente, hacían Nirjala Ekadasi. Because in Ekadasi you have to buy many fruits, these things, so there's no need. Porque And en every Ekadasi, brahmachari have to observe Nirjala Ekadasi. dice, y entonces en estas fechas de Ekadasi, ellos ayunaban en su totalidad, hacían Nirjala Ekadasi porque realmente no había nada que comer. So, once in all Bhakti Prakan Keshav Goswami, Vinod Bihari Brahmachari, today all brahmacharis should full fast and Nirjala Ekadasi. Y entonces Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, quien era todavía Vinod Bihari Brahmachari, decía, ahora todos los brahmacharis van a tener que ayunar completamente. In the meantime, about 10 or 11 o'clock, then his one god brother came. Y entre tanto, ya cuando eran las 11 o 12 de la noche, acudió Almuerzo. a 11 de la mañana o 12, acudió un hermano espiritual. Then Vinod Bihari said, oh, my god brother has come, but he would not to full fast, have to prepare something. Y entonces dijo Vinod Bihari Brahmachari, mi hermano espiritual acaba de llegar, pero él no puede ayunar, hay que preparar algo para él. But there are no money to buy any fruits or anything. Pero no tenían nada de dinero para comprar frutas ni ningún otro producto. Then Vinod Bihari Brahmachari just sitting on his chair and laying down and chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Close his eyes. Y entonces Vinod Bihari Brahmachari únicamente se reclinó sobre su sillón y comenzó a recitar el Mahamantra cerrando los ojos. In the meantime, one small bird, the scarlet, look like scarlet, small bird, throw one piece of cloth in front of him. Y de repente entró un pajarillo así, semejante a un gorrión o a un ruiseñor, que venía con un envoltorio de tela, y llegó ese pajarito y puso algo a los pies de Bhakti, de Vinod Bihari Brahmachari. Then he opened his eyes and little bit sound, Janat. Then he opened, what happened? Y entonces de repente oyó un sonido como metálico, y entonces abrió sus ojos y dijo, ¿qué está pasando aquí? That time opened, there the cloth, the 36 paisa inside. Y entonces abrió ese envoltorio de tela y vio que había 36 paisas de metal, de monedas. Ananyas chintantamang jejana purjupasete tesang nitabi juktanang jugak chkemam bahamam. And if you one pointed with Krishna, then Krishna will carry on everything and on his head. Dice, si tú realmente estás enfocado en Krishna, Krishna va a hacerse cargo de todas tus necesidades. Then Vinod Bihari Brahmachari, no need to live fast. Y He entonces, also buy many kinds of fruits and many things and prepare many Ekadasi preparation and feed his god brother. y entonces Vinod Bihari Brahmachari dijo, ya no vamos a tener necesidad de ayunar totalmente, y entonces compró con esas monedas, compró todas las frutas y ingredientes que necesitaba para hacer un suculento prasad de Ekadasi. So you can read Srila Gurudev Bhaman this called Bhakti Prakan Keshav Goswami Life History, that book, how the bird helped to him to serve Vaishnava. Y si ustedes leen el libro de la biografía de Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, ahí viene el incidente de aquel pájaro que llegó y le pudo ayudar a que pudieran tener prasad aquel día. And Gurudev Bhaman Goswami always is engaged to write the articles and Srila Vinod Bihari Brahmachari, he also gave the dictation. Vinod Bihari Brahmachari, that means Satyapragan Keshav Goswami, he gave the dictation. And then Bhaman Goswami Maharaj, he wrote and also going to the press and compose and publish and distribute books. Y entonces Srila Vamana Goswami Maharaj solía tomar dictado de Srila Bhakti Pragyan Keshav Maharaj. Bhakti Pragyan Keshav Maharaj, o sea, Vinod Bihari Brahmachari, le dictaba, Srila Vamana Goswami Maharaj escribía, y luego lo llevaba a la prensa y lo imprimían y así editaban sus libros. Bhaman Goswami Maharaj handwriting
very neat and clean. Y Vamana Goswami Maharaj escribía a mano y de manera muy limpia y muy hermosa. And never any mistake. No need to edition, what is called, edit. Y nunca cometía ningún error, ni ninguna falta de ortografía ni nada. Bhakti Prakan Kesava Goswami, he dictation and he wrote. And no need to edit and going to the press and next day print out and patrika and going to the district. Y así Bhakti Pragyan Kesava Maharaj le dictaba y él escribía a mano sin cometer ningún error, no había necesidad de corregir nada. Llegaban y lo dictaban y al día siguiente salía impresa la revista, la Patrika, You can imagine. y distribuían. And now is very one book you can publish many person need many computer many mistake many editorials or and big what is called list in the back of your book. Ahora Who is analicen, asking, who is checking that thing, and maybe 100 names in there. analicen todo lo que se requiere para imprimir un libro hoy en día. Todas las gentes que participan, los que elaboran el escrito, los que lo revisan, los que lo corrigen, los que lo imprimen, son como 100 personas. But los que still se also requieren. many mistakes automatically. Pero aún así hay muchos errores que surgen en esta elaboración. But Srila Bhamana Goswami Maharaj, his article, his writing is no any mistake, nothing. Pero Srila Vamana Goswami No Maharaj, need to edit. él solito hacía el trabajo sin cometer ningún error y no se necesitaba editar nada. Gurudev told, just in Navadip Parikrama, many people coming, meet with Bhakti Prakan Kesava Goswami Maharaj. In the middle, he also gave the dictation and Bhamana Goswami writing. And going to the press, and next day, that Patrika going to Nishinga Palli. Y así, decía Gurudev, que en tiempos del Navadvip Parikram, a determinadas horas, si la Bhakti Pragyan Kesava Maharaj dictaba, él anotaba con su mano, y llegaba a imprimir al otro día, y salían las publicaciones, Patrika, que se distribuían al día siguiente entre todos los que llegaban. So maybe now. So many sweet pastimes of Bhakti and Vedanta Srila Bhamana Goswami Maharaj's life history and his personality, great personality, his bhajan and sadhan. Así que hay muchas cosas muy bonitas, muchas cosas que se pueden glorificar de la biografía de Srila Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj, inclusive acerca de cómo hacía las cosas, cómo él hacía su vayan y su sadhan y todos los detalles. And he has so much Guru Nishtha. Y cómo tenía él su Guru Nishtha. And he told. And sometimes he told. And I don't know the mercy of Krishna. I don't know the mercy of Srimati Radhika. Even I don't know mercy of Chaitanya Mahaprabhu. Even I don't know the mercy of Privas Acharya. I know the mercy of my Gurudeva. Y Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj decía, yo no conozco acerca de la misericordia de Srimati Radhika, ni acerca de la misericordia de Krishna, ni acerca de la misericordia de Chaitanya Mahaprabhu. Lo único que yo sé es acerca de la misericordia de mi Gurudeva. So bhakti actually will come this way. When you will serve Guru and Vaishnava, and then automatic bhakti manifestation will happen. ¿Y cómo es que surge el Bhakti entonces? Surge a través del servicio a Srila Gurudev y de hacer servicio de manera This is the amorosa process. a la orden, a las instrucciones de Gurudev. Ese es el proceso. Good Premanandi. Arati, and now 2 o'clock. Even evening, what time program? 6:30. 6:30. 5:30. Okay, do arti. Bolo Govinda, bolo Hari Gopal, bolo Govinda, bolo Hari Gopal, bolo Govinda, bolo Hari Gopal, bolo Govinda, bolo Hari Gopal,
देव की Yashomati Nandana Brajavarona Gokulara
लीलापृष्ठम विष्णुपाद वेदांत श्रवण श्री महाराज की जय। वेदांत श्रुति विक्रम श्री महाराज की जय। जय वेदांत श्रवण श्री महाराज की जय। भक्त प्रज्ञान केसर श्री महाराज की जय। जय नित्य भक्ति रख श्रीधर श्री महाराज की जय। श्री महाराज की जय। जय नित्य भक्ति वैभवपुरी श्री महाराज की जय। जय नित्य लीलापृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति से जनार्दन श्री महाराज की जय। जय विष्णुपाद भारती श्री महाराज की जय। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद की जय। दासवाजी महाराज की जय। सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव श्री जगन्नाथ दासवाजी महाराज की जय। श्री रूपान गुरुवर्ग की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव गुरु भक्त वृंद जगन्नाथ जीव की जय। जय भक्त प्रहलाद महाराज की जय। भक्ति विघ्न विनाशन कर नृसिंह देव की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। आनंद प्रभु जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जीव की जय। गुरु प्रेमानंद श्रीपाद भक्तिवेदांत वामन गोस्वामी महाराज की जय। ओम वृंदावन महाप्रसाद की Haribol. El programa de hoy en la tarde, 5:30, por favor, para comenzar con los vayans devotos. El programa es con Dinavando Prabhu, guiando en la Siniridi, la calle es BIT 287. Ahí los espera el Prabhu a las 5:30. Los que saliendo de aquí, después de tomar prasad, quieren ir a hacer servicio, pueden hablar directamente con el Prabhu, ya que prácticamente está él solo con su esposa y requiere de ayuda de varios devotos para la cocina de hoy en la tarde. Después del programa de Condinavando Prabhu, quienes quieran venir directamente al templo, pueden venir aquí a hablar con Adokshaya Prabhu para poder empezar a hacer todas las guirnaldas. Mañana es la celebración de Vyasa Tuya, entonces van a hacer todos los arreglos y la decoración durante la noche, y a partir de... se va a empezar desde ahorita. Se va a empezar desde ahorita, pero pueden hacer una pausa para ir al Harikatha, ¿no? En la tarde. Claro. Y después regresar. Y a partir de las 5 de la mañana empieza Krishnamani Lidia a cocinar. Entonces, quienes quieran apoyar en el servicio de cocina, también pueden llegar a esa hora o quedarse, me imagino, toda la noche haciendo las guirnaldas y el servicio de cocina. ¿De quién es este celular? Mañana, para los que no puedan ir por algún motivo en las noches, a las 9 de la mañana hay que estar aquí. Mañana sí la Gurudev parte para Brasil, terminando la celebración del festival, de aquí directamente se va hacia el aeropuerto. La Gurudev aquí. También hay algunos libros devotos, algunos de los que ayer querían libros y no alcanzaron.